Saludos, estimados maestras y maestros de la Gran Misión Caribe. Mi nombre es Lilian de Barrientos y hoy compartiré con ustedes el seminario Enseñando a orar a nuestros niños. ¿Se han ustedes preguntado alguna vez cómo podemos enseñar a orar sin cesar a nuestros niños? Fíjense ustedes que en cierta ocasión Jesús estaba orando apartado en la soledad, cuando sus discípulos se le acercaron y le preguntaron, más bien dicho, no le preguntaron, sino que le hicieron un pedido. Le dijeron al maestro, enséñanos a orar. ¿Se dan cuenta ustedes qué impresionante lo que los discípulos le pidieron a Jesús? Y si a usted, maestro, maestra, un niño le pregunta o le pide que usted le enseñe a orar, ¿cómo va a ser usted, maestro? ¿Se ha puesto a pensar cómo usted va a enseñar a su niño a orar? ¿Cómo lo haría? ¿Qué palabras pronunciaría usted que sean las más adecuadas para marcar la mente de este niño? En este seminario hoy vamos a aprender en 5 temas pequeños cómo podemos enseñar a nuestros niños a orar. Lo más importante de ellos que tenemos que enseñar a nuestros niños es que el orar es una actitud. Una actitud es aquello que nosotros hemos decidido como una forma de vida, algo de lo que nosotros queremos hacer. En nuestro diario vivir nosotros debemos de tener siempre la actitud de oración. Una de las cualidades que cada cristiano debe desarrollar es orar. Orar. Pero usted puede decir, ¿cómo es posible? ¿Voy a vivir entonces todo mi día orando? No es necesario que usted viva todo el día orando, pero sí es necesario que usted reconozca la presencia de Dios en su vida a cada momento durante el día. De esa manera, usted tendrá esa seguridad de que Dios está allí y por lo tanto el hecho de sentir su presencia nos hará estar comunicándonos frecuentemente con Él. Aquí hay un ejemplo de cómo podríamos enseñarle nosotros a los niños a orar. En este ejemplo se nos dice que nosotros podríamos decirle a nuestros niños que por un momento cuenten la respiración por minuto. ¿Cuántas veces yo inhalo aire por minuto? Y de esa manera, como ellos pueden contar ese aire que por minuto nos entra a nuestro cuerpo, que asimismo la oración puede entrar en nuestras vidas y que es algo con lo que debemos aprender a vivir porque la respiración no la podemos detener. Entonces las oraciones tampoco las debemos de detener. Siempre debemos estar orando en cada momento de nuestra vida. Sea que nosotros estemos haciendo algo grande, algo pequeño, siempre debemos orar. Debe ser una actitud, una forma de vida. Como el aire, así necesitamos la oración. En el segundo aspecto, la oración es una rutina. ¿Por qué es una rutina la oración? Vean, cuando nos levantamos, nosotros sabemos que lo primero que tenemos que hacer es orar. Después, nosotros hacemos ejercicio, luego nuestro desayuno y así tenemos una rutina para todo el día. La oración también debe formar parte de nuestra rutina, es decir, crear en la mente de los niños momentos en los que nosotros vamos a estar en oración y decirles a ellos en cuál momento vamos a orar. Se nos recomienda que al final del día, al amanecer, nosotros podemos pedir el Espíritu Santo y orar con los niños y decirles, vamos a pedir el Espíritu Santo para que nos guíe durante este día. Y cuando sea la noche, usted le puede decir al niño, ¿en cuál momento del día usted sintió más la presencia del Espíritu Santo? Para que el niño reflexione y él pueda comprender cuándo fue que sintió la presencia de Dios en su vida hablándole. Enseñar a los niños a orar, enseñar a los niños a reflexionar en qué momento del día vimos más la presencia de Dios es algo que crea una rutina en ellos. Por ejemplo, cuando nosotros ayudamos a los niños a hacer una rutina,
nosotros mismos debemos de orar, porque al vernos orar, ellos como hijos van a querer hacer lo que nosotros hacemos. Y como maestros nosotros también podemos impresionar las mentes pequeñas, las mentes infantiles, para que ellos quieran orar, que reflexionen quién es Dios, cómo es Dios, a quién oramos, para que ellos sepan y tal vez su mente pequeña no alcance a comprender exactamente, pero usted le está modelando que Dios existe, que Él nos escucha en todo lo que nosotros hacemos. Una recomendación que se les hace a los padres y a los maestros es que ustedes durante el día creen un letrero que dice alto. Y cuando el niño está haciendo algunas actividades en el día, usted le puede poner ese letrero que diga alto. Y entonces el niño va a tener la rutina de que cada vez que usted le dice alto con el letrero, él sabe que va a orar y va a agradecer a Dios. Podríamos practicarla y nos dará buenos resultados. Una de las características de la oración es que también es un llamado de primeros auxilios. ¿Sí? ¿Comprenden ustedes? Cuando estamos en una situación difícil, muchas veces se nos dice, debe llamar al 911. Y si es un niño, le dicen, debe llamar a su papá y a su mamá. Nosotros sabemos que la oración también se debe convertir en un primer auxilio en nuestra vida. Hay un ejemplo en la Biblia que es muy importante que lo tomemos en cuenta ahora. Nehemías dice que cuando él vio cómo estaba el templo de desolado, destruido y sus muros caídos, sintió en su corazón un pesar tan grande, sintió tristeza, lloró y también rogó a Dios para que lo ayudara en ese momento en el que él estaba tan angustiado. En ese momento se convirtió en un auxilio la oración para él, porque en ese momento él estaba angustiado, llorando al ver aquella desolación. Cuando nosotros en nuestra vida estamos preocupados, angustiados, debemos de hacer de la oración nuestro primer auxilio. Fíjense ustedes que también la oración debe ser instantánea. En el momento en que Nehemías se presenta ante el rey le pregunta, ¿qué te pasa, Nehemías? Porque yo te veo angustiado y tu rostro no se ve alegre. En ese momento él, pero así en segundos, él hizo la oración a Dios en secreto y le dijo, Dios, ayúdeme cómo hablar a este rey. Y en el momento, las palabras que él pronunció fueron de bien en los oídos del rey y le concedió lo que él deseaba, reparar ese templo que estaba caído. Así que la oración también es un recurso que nosotros tenemos como primeros auxilios, al cual podemos recurrir siempre. Enseñarle a nuestros niños que la oración no se debe quedar por último después de intentar todo. Al contrario, la oración debe ser lo primero antes de hacer cualquier cosa en nuestra vida o de iniciar nuestras actividades. La oración debe ser lo más importante. Como este ejemplo que nosotros hemos visto, nosotros podemos enseñar a nuestros niños también a orar. Se nos presenta un ejemplo. Usted puede tener una parejita de niños o usted puede hacer grupitos de 3 niños y usted les dice a los niños, cuando yo diga la palabra problema, ustedes piensen en otra palabra. Y entonces cuando usted menciona la palabra problema, los niños dicen otra palabra. Y a la que ellos les venga a la mente infantil, usted debe decirles que cuando tenemos un problema, lo que debemos hacer es orar. Porque la oración es nuestro primer auxilio. Así que, queridos maestros y maestras, apliquemos nuestro primer auxilio en nuestra vida para que siempre podamos ver la presencia de Dios obrando en ella. La oración involucra también la Biblia. ¿Por qué es importante tomar en cuenta la Biblia? Cuando nosotros leemos las Sagradas Escrituras, que son la palabra de Dios, aquí nosotros encontramos bellas promesas. Y cuando hay versículos que nosotros leemos,
cortitos. Cuando nosotros los analizamos, nosotros nos damos cuenta que a veces debemos agradecer, otras veces pedir perdón, porque la palabra de Dios nos habla y nos lleva a la oración. Entonces la Biblia y la oración van juntas, no se pueden separar. Usted lee y va a ver que en el momento está orando. Ayude a los niños a que lo hagan. Si ya saben leer, déles la Biblia para que ellos lean pequeñas palabritas y que ellos la comprendan, porque eso es lo más importante. La leen, la comprenden y pueden hacer una oración, porque la Biblia involucra oración. Es necesario enseñarles a nuestros niños cuando son pequeños la palabra de Dios, también cuando son adolescentes. Aún se puede decir más en la etapa de la adolescencia. Enséñele a sus hijos a leer la palabra de Dios. Léale pequeños versículos, pequeños salmos, pequeños proverbios, ya que los proverbios son la regla de vida. Nosotros deberíamos de leer proverbios. Son muchos consejos maravillosos los cuales nosotros podemos aprender para nuestra vida, y los jóvenes disfrutarán de la palabra de Dios y a la vez querrán orar y querrán ellos pedirle perdón a Dios por quizás antes no haberlo leído, no haberlo descubierto, esas enseñanzas valiosas. Déjenme decirles que la oración también es escuchar a Dios. Cuando nosotros oramos, nosotros también escuchamos a Dios. Porque si agarramos la Biblia para leerla, la tomamos en nuestras manos, nos sentamos en un lugar y nosotros la leemos y vemos cómo la presencia de Dios está en su palabra y nos habla, y eso nos lleva a hacer la oración. Entonces, cuando nosotros oramos, comunicamos con Dios. Cuando nosotros abrimos la palabra de Dios, Dios nos habla. Y entonces usted puede decir y puede preguntarse, ¿y cómo es la voz de Dios si yo nunca la he escuchado? La voz de Dios puede ser que nosotros no la hemos escuchado como escuchan ahora mi voz, pero la palabra de Dios nos habla y es tan dulce, es tan tierna, es tan amorosa, que cuando usted la lee encuentra gozo en esas bellas palabras, porque usted las lee reflexionando en lo que ello enseña. Enseñe a orar a los niños por los demás. Es necesario que oremos los unos por los otros. Cuando nosotros oramos por aquellos que están en necesidad, por aquellos que están pasando una situación difícil, enseñamos también a nuestros niños a orar por los demás. Pregúntele a los niños, ¿por quién te gustaría orar? Él seguramente mencionará el nombre de un amiguito, de un vecino. Incluso si tiene mascotas, el niño le va a decir el nombre de la mascota, porque para él esa mascota es algo importante en su vida. Entonces él lo va a considerar algo especial. Y si usted lo puede hacer, hágalo. No tiene nada de extraño que usted esté orando y le pide a Dios que cuide una mascota. Hágalo y enséñele al niño a que debe de interceder por las demás personas. Y de esa manera nosotros estaríamos ayudando a que nuestros niños también piensen que los demás necesitan conocer a Dios como Él ya lo conoce. Así que la oración debe de ejemplificarse. Entre estos aspectos que he mencionado, recuerden debemos ser ejemplo de oración. Como padres, no digamos al niño, ore, vamos a comer. Hágalo usted, modélele, dígale al niño, vamos a dar gracias a Dios por los alimentos que tenemos en nuestra mesa. El niño va a aprender de usted cómo usted agradece a Dios por esa comida, por ese plato que usted tiene servido frente a usted. Y así el niño va a decir, esta es una bendición, y él también lo hará. Así que, estimados maestros, estimadas maestras, padres, enseñemos a nuestros niños a orar con el ejemplo, porque el ejemplo hará más de lo que las palabras puedan decirle a este niño. Seguramente pasarán los años y su hijo crecerá
eso que usted le modela es lo que él va a llevar en su vida, en su corazón, y será una persona de bien en la sociedad, porque él cambiará el rumbo de la sociedad que hoy estamos viviendo, de la cual nosotros somos parte de ella, en hacer la diferencia, porque nosotros hacemos la diferencia en este mundo que nos rodea, que nos conectamos con Dios, que oramos a Él, pedimos su protección en la noche, por la mañana le agradecemos de sus cuidados, cuando tenemos alimento nosotros agradecemos, y así nosotros oramos mucho, porque Dios es parte de nuestra vida. Como cristianos nosotros debemos de mantenernos en oración, porque el poder del cristiano está allí, en la oración. Para concluir, solo quiero recordarles que dejen a los niños a orar a través de su ejemplo, que también les enseñen la palabra de Dios y que a través de ella ellos puedan aprender a orar. Y si usted desea que sus niños siempre oren, hágalo usted, porque ellos van a imitar lo que usted hace. Un gusto haber compartido con ustedes este tema. Hasta la próxima.